ahora. Sí. Bueno, estamos en vivo. ¿No? Ahí van. Ya. Sí. Ya, ahora sí podemos partir de una manera más concreta. Perfecto. Les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida a esta conversación que tenemos entre dos grandísimas invitadas, Aideo Reuter y Adriana Bastías. Yo me siento sumamente alegre de poder ayudar a moderar en alguna medida a que la conversación se dé. Estamos conmemorando un día muy hermoso también, que es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y por lo mismo desde el equipo de AID pensamos que era súper importante tener una conversación en ese sentido, y pensamos que la mejor persona para ello era la Adriana, con quien yo también he tenido la suerte de conocer en el pasado. Ahora también la conozco, bueno, obviamente la conozco en el presente porque estamos ahora, pero he tenido la oportunidad de trabajar con ella en el ámbito del activismo por la ciencia. Así que eso, una primera cosa que quisiéramos conversar, o más bien una primera cosa es que puedan contarnos un poquito de su relación con el ámbito de la ciencia y también con, con el porqué, o sea, con el proceso que estamos viviendo ahora. Yo quisiera, antes de que eso sucediera, presentarlas. Aide es dirigente de Derechos Humanos, eh, sobreviviente de prisión política y tortura, actualmente candidata a constituyente por el Distrito 9, protagonista del muy bello documental Aide y el pez volador. Y Adriana es científica, ella es académica también de la Universidad Autónoma. Me parece que está suspendida de la presidencia de la red de investigadoras, pero ha sido una presidenta de la red de investigadoras súper importante. Y ahora no sé bien si es que todavía está de presidenta o no por la candidatura, pero en cualquier caso está ahora de candidata como constituyente 16, que es por la sexta región. Así Aide, es. comentemos, ¿quién quisiera empezar a conversar un poquito sobre su relación con la ciencia, su relación con la investigación y en alguna medida, con ese ámbito? La científica, pues, es el día. Sí, Bueno, Adriana, nos encantaría bueno, escucharte. ok. Bueno, la verdad es que yo nací muy rodeada de naturaleza en una zona extrema del país que es Puerto Natales. Y he vivido en hartas partes de Chile. He ido cada vez más al norte, ¿ya? He vivido en Osorno, en Talca, en Rengo, y ahora actualmente vivo en Machalí. Trabajo en Santiago cuando no hay pandemia. Ahora en tiempos de pandemia todo virtual. Pero y por el, claro, claro, y por el trabajo también he estado trabajando más hacia el norte, hasta la zona donde hay harto una especie nativa vegetal que se llama Atriplex, ¿ya? Entonces eso es mucho más al norte. Así que conozco gran parte de Chile, y o nacer y estar rodeada de naturaleza para mí marcó mi vida, marcó, yo creo que sin duda la forma en que finalmente, mm, finalmente decidí qué hacer. Si bien cuando estaba en la enseñanza media, yo fui humanista, a mí me gustaba mucho, tomé todo el área de, no sé, de castellano en esa época, castellano, historia, ¿ya? Y después cuando llegué a cuarto medio, a mí me iba bien en general, entonces, y me gustaba la biología, y al final terminé en una carrera que es bioquímica,
Sin embargo, nunca olvidé mis raíces lectoras. Me gusta leer, me gusta escribir también. Pero soy una bióloga con una conciencia humanista. Soy como una bioquímica, una científica, pero que tiene una conciencia humanista y eso está súper marcado. Yo lo he entendido así durante, cuando uno se pone a reflexionar por qué hace ciertas cosas o por qué toma ciertos desafíos o por qué, cuando no es estrictamente necesario hacerlo. Y yo creo que simplemente eso va definiendo a la persona. Yo soy una persona que si bien tiene inquietudes hacia la investigación en el área biológica, tengo un corazón humanista y un pensamiento humanista de poner a la persona al centro de la vida, de la importancia que debiese ser como dentro de la sociedad, la persona primero, no el mercado. Eso es para mí muy importante, muy, muy, muy importante. Contarles que, a ver, en investigación me dedico a trabajar ahora con plantas nativas, ¿ya? También buscándole un sentido a la investigación que yo hacía, porque yo decía, ya, pero voy a hacer esto ¿por qué? ¿Y para qué? Y finalmente, claro, lo que más me ha de alguna forma me ha llenado es estudiar plantas nativas a nivel molecular, ¿cierto? Al nivel del DNA, del ADN, que es esta molécula ínfima que nos define y que nos hace diferentes a todos uno, a cada uno, ¿cierto? Y que puede determinar cuán diferentes somos a nivel molecular. Entonces yo hago ese estudio, pero en plantas. Entonces, por ejemplo, he estado trabajando con maqui, que es este superalimento, ¿cierto? Que es súper rico en antioxidantes. Y hemos estado trabajando con su genética, con su genoma, que es como como la lectura que tiene, como esta, ¿cierto? Si hablamos del DNA que tiene estas 4 letras A, C, G, T, entonces es como este diccionario, un diccionario que dependiendo cómo se lea va a generar distintas propiedades o moléculas dentro de la planta. Pero en eso he estado trabajando y la otra planta que les contaba, que era Atriplex, que es una planta que crece más en el norte, ¿cierto? La 4ª región principal, bueno, en realidad crece en todo Chile, pero la mayoría del estudio que nosotros hicimos fue en la 4ª región. Y a eso he estado dedicada en ciencias, es estudiar biodiversidad de plantas nativas, pero a nivel molecular. Es eso lo que he estado haciendo. Muchas gracias, muy hermosa también la metáfora Muy hermosa la metáfora del diccionario, eso es lo que iba a decir. Da la idea, por favor. Se me ocurrió recién. Sí. Bueno, en mi caso yo soy de origen porteña de Valparaíso. Soy considerablemente más antigua que ustedes. Entonces vengo como de la lógica de la posguerra, ¿no? De mediados del siglo pasado. De un tiempo en el que a las niñitas solo se nos podía ocurrir, en mi caso, como porteña, lo mejor que te podía pasar en la vida era que te casaras con un oficial naval, digamos. Con un marino. Toda familia esperaba que su niñita tuviera ese destino. Y bueno, las experiencias en la vida de los niños yo creo que son fundamentales. Y en mi caso, por tener varios ingenieros y todos vinculados al mundo marítimo, mi padre mismo, y mi abuelo y mis abuelos eran personas vinculadas al mar, ingeniero naval, mi padre. En años en los que se viajaba mucho. Y los viajes a Europa tardaban a veces casi medio año, porque se pasaba por el Estrecho Magallanes, se daban una cantidad de vueltas tremendas, después apareció el Canal de Panamá, pero los oficiales tenían un privilegio, que era que podían cada tantos viajes llevar a su familia. Entonces a mí me tocó mucho. Creo que con mi padre yo estuve más tiempo en alta mar
que lo que estuve en tierra. Entonces viajé mucho. Y parte importante de mi vida estuvo marcada por la presencia del mar y esta cosa maravillosa que era ver en la inmensidad un barco que podía ser un tremendo barco, pero que era algo, una cascarita de nuez en medio del océano y en el cual todavía muchas veces ellos se orientaban por las estrellas. Entonces yo pasé toda mi primera infancia dudando entre si quería ser bailarina, que amaba bailar, siempre he amado bailar, ¿eh? Pero también quería ser marinera. Yo quería tener un barco, yo quería navegar, quería investigar, existía en esos años un investigador que se llamaba Jacques Cousteau, y que era alguien muy valorado, y yo decía, quiero ser, bueno, obviamente, todo aquello fue trastocado por la preeminencia de las estrellas en la historia de mi vida infantil, por la aparición, la emergencia de la conquista del espacio exterior y la aparición de la tremenda personaje en la vida de las niñas de los años 60, 50, 60, que fue la Valentina Tereshkova, ¿no? La primera cosmonauta, mujer que se hizo a las estrellas con una valentía, un arrojo y que era para mí el equivalente a un ser que conquista otros mundos, que va a conocer cosas nuevas. Y yo dije también, quiero ser una Valentina Tereshkova. Y yo quería ser astronauta, qué sé yo. ¿Qué digo con todo esto? Digo que lo que uno vive cuando niño, al margen de las restricciones que la propia sociedad y las condiciones del periodo histórico que le toquen vivir, de alguna manera también van forjando los sueños, las ilusiones que estructuran a la persona no respecto de lo que es, sino de lo que quiere ser, de lo que quiere hacer en la vida. Y cuando uno es niño, muchas veces también ocurre que confunde lo que es con lo que quiere ser o con lo que a lo que se quiere dedicar, como que hace una simbiosis entre las dos cosas. Bueno, mi vida tuvo otro componente, y es que yo venía de una era en la cual era muy importante para los jóvenes estar organizados. Siempre para nosotros fue muy presente, como generación, la importancia de la organización. Y entonces desde muy pequeños formamos centros de estudiantes, desde muy pequeños, para todo nos organizábamos, ¿no? Y bueno, llegaron los 60, llegaron los 70, y la intensidad de un mayo del 68, de una revolución cubana, de una guerra de Vietnam, de Woodstock, y de todos los otros estímulos que habían en el entorno, hicieron que obviamente mi generación y yo en particular dejara de pensar en dedicarme a la danza, en dedicarme a alcanzar las estrellas como Valentina Tereshkova o cualquier otra cosa, y simplemente terminé. Yo también fui humanista, Adriana, pero a diferencia tuya, yo era humanista, no, más tira para el arte, pero no mucho con lo de la ciencia, a pesar de que la física siempre me apasionó, pero nunca tuve dedos para el piano, derechamente. No, me fascinaba como concepto, como manera de entender el mundo, pero no como que yo tuviera habilidades particulares en esa área, cosa que obviamente en una familia de ingenieros se lamentaba profundamente, porque que saliera alguien humanista era casi como, oh, qué atroz, en toda familia tiene que haber una oveja negra. Pero en fin, entré a estudiar historia. Finalmente entré a estudiar historia y obviamente entré el año 71 a estudiar historia, el 72, y tú comprenderás que la historia, ya no el estudio de historia, sino que la historia en sí misma agarró
e hizo de la vida de mi generación lo que la historia permitió que ocurriera, ¿ya? Lo que fuera que ocurriera, y hoy en ese mare magnum, por seguir con la idea del mar, en ese mare magnum de circunstancias, llegamos al mundo de hoy, en donde todas esas como aspiraciones, sueños y todo lo demás han estado absolutamente intervenidas o mediatizadas por las circunstancias históricas, políticas, sociales que nos han tocado vivir y que nos tienen aquí hoy día, en la cual el descriptor no dice bailarina, astronauta, ni nada, dice dirigente de derechos humanos. Y cuando me presenta Enrique dice, ella es sobreviviente de prisión política y tortura, que sí, cosas que obviamente yo como niña nunca hubiera podido imaginar que fuera el destino de mi vida, ¿no? Y bueno, es lo que hay, pero te puedo garantizar que si a mí se me hubiera ocurrido decir que yo quería ser, en los años 50 o 60, a mí se me hubiera ocurrido decir que yo quería ser científica, a mí lo que me habría pasado es que me habrían dicho, bueno, ya estudié enfermería. ¿Ya? Yo creo que hasta, o sea, la idea de que una niñita entrara a estudiar medicina ya era algo raro, raro. Y en ese sentido creo que el camino, y eso me imagino que de eso es lo que vamos a hablar hoy, el camino que se ha hecho en el sentido de ampliar y profundizar los espacios a los cuales pueden acceder niñas y niños en muy diversos ámbitos, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado radicalmente. Tengo un par de fotos, digo niñas y niños, aunque este no es el Día de los Niños, pero tengo un par de fotos de muy reciente data, de esta semana, en que dos de mis nietos menores están mostrando los maravillosos bordados que han hecho. Uno bordó un tiranosaurio rex maravilloso y el otro bordó, el más pequeño, lo que él estima, para nosotros francamente, una creación figurativa, ¿ya? Pero él estima que es una tela de arañas, ¿ya? ¿Y qué edad tiene el más pequeño? 4 años. 4. Una preciosura. Eso habría sido imposible de imaginar en los años 50. Probablemente al niño le habría llegado un coscorrón y lo habrían mandado a corregirse a alguna parte, ¿no? Pero estamos en una era que, si bien es cierto, aún no termina de abrir las puertas a una mirada igualitaria de las capacidades de las personas y su despliegue. Claramente estamos en un pie, por lo menos yo como generación puedo dar cuenta de que estamos en un pie bastante mejor que el que estaba mi generación. ¿Significa que por eso nos quedamos tranquilas, Adriana? No, porque me imagino que si las dos estamos de candidata constituyente, no es porque seamos mujeres que nos quedemos tranquilas con lo que hay, ¿no? No, sin duda lo que tenemos es un camino que ya se han hecho y que han hecho mujeres y mujeres antes que nosotras estuvieron aquí luchando incluso por poder entrar a la universidad, ¿cierto? Claro. Y no fue hace tanto, o por el voto, que pareciera que fuera algo obvio, y la verdad es que no es hace tanto que las mujeres simplemente no podían votar y se consideraba que básicamente el esposo, ¿cierto?, influenciaba su forma de pensar, por lo tanto no debíamos tener ese acceso al voto. Menos de 100 años, exactamente. Y con respecto a lo de las mujeres en ciencia, para mí fue distinto, básicamente porque, por ejemplo, yo fui la primera mujer o la primera persona que entró a estudiar en la universidad dentro de mi familia. Por lo tanto, romper un poco lo que se esperaba, ¿cierto?, que era que yo terminara cuarto medio y me pusiera a trabajar y no gastar dinero en estudiar. Era como, de hecho, alguna vez me lo plantearon.
pero medio mal tuve una beca y eso me permitió estudiar. Pero ahí tú te das cuenta, ¿cierto? Que no es que hay muchas capacidades que se pierden y se pierden porque no tienen oportunidades. Lamentablemente la educación en Chile está asociado a la cantidad de dinero que tú puedas pagar para educar a tus hijos y hijas. Por lo tanto, las posibilidades que se abren a partir de eso tiene que ver, lamentablemente, con eso. Y no es que estemos dando las oportunidades necesarias para que todas y todos nos desarrollemos en lo que queramos o en lo que tengamos capacidades, porque tenemos capacidades diferentes. Y yo creo que eso es importante y es uno de los temas que a mí me sensibiliza en aspectos, por ejemplo, de los derechos, ¿cierto?, fundamentales, como son la educación de calidad y no la educación que tenemos actualmente en Chile. Eso quería añadir. Oye, Adriana, una pregunta. Es que antes de empezar la conversación, contaste un poquito de tu relación con el mar. Y a propósito de lo que decía Aide, te quería preguntar si es que nos podías compartir un poquito ese tema, porque también el mar es obviamente un aspecto fundamental para Chile. Sin duda, el mar, el agua, son temas que también son muy, muy importantes. Para mí el mar representa un espacio de tranquilidad. En el puerto donde yo nací y viví hasta los 13 años, era un puerto rodeado de naturaleza, donde muchas veces varaban algunas especies marinas. Sí. Y era como la novedad, ¿cierto? Ir a verlo, a ver qué cosa era. La verdad es que fue una infancia rodeada por el mar. Nosotros éramos dos hijas mujeres, así que mi papá no tenía mucho donde elegir. Y cuando salía a pescar, él me llevaba a mí porque yo era la más grande, pero es lo que hay, así como ya, es lo que hay, ya yo la llevo a ellas y todos mis amigos van a ir con su hijo, es lo que hay. Así que en ese sentido, yo era lo que había, pero gracias a eso iba a pescar. Y claro, al final uno igual se va acercando a la naturaleza, va aprendiendo otras cosas. Muchas veces no pescábamos nada y terminábamos pescando en el puerto, pescadito de piedra, y era como, pucha, no, salimos todo el día y no ni uno. Pero son cosas que pasan. Oye, qué buena eso que tú comentas. Es que yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando navegábamos con mi padre, que igual él tenía que ir desempeñando sus labores, haciendo sus guardias y todo, él como ingeniero naval era de máquina, ¿ya? Entonces, de pronto mi padre aparecía en la cubierta y estaban los demás oficiales y qué sé yo, y decía, qué sé yo, bueno, mi hijo tal cosa, mi hijo tal otra, y qué sé yo. Mi papá miraba y decía, bueno, yo tengo una niñita nomás. Era como una niñita nomás, así que no puedo sino... En el fondo era como, bueno, la traigo porque navegue, pero no porque vaya a ser capitán o piloto o ingeniero, no, es porque como tengo una niñita nomás. Como igual que tu papá, ¿viste? Que decía, bueno, es lo que hay. Nunca lo dijo, pero yo siempre me lo imagino bueno, pensando claro, eso. Pero uno sabe que en realidad es, pucha, qué pena que le salió niñita, ¿no? Eso marca a la mitad de la población del planeta. Desde el día 1 es como la expectativa de qué suerte que es un niño. Oh, pobrecito, bueno, ya le salió niñita, en fin, igual va a aprender a quererla. Bueno, peor aún, porque cuando yo era niña, y creo que eso tiene harto que ver con lo que pasaba con las mujeres que no tenían posibilidades, cuando yo era niña, se atribuía el sexo de las niñas a la madre. Le dio una niña, le dio un niño, le ha dado 4 hijos varones. Por mucho tiempo se dio una interpretación pseudocientífica de que el origen era de la que paría. El niño que salía
la que paría, hasta que un día, ¡pumba!, apareció el cuento de que en realidad quien determinaba el sexo Era era el el hombre. hombro, los cromosomas. Nosotros entramos puras X. Son los hombres los que ven si entregan X o Y. Exactamente. Eso es el tema. Y, y así fue cambiando, yo creo, también la mirada como más racional de esto. Pero yo me acuerdo, mi abuelo se negaba, pero mi abuelo, por el lado de mi madre, se negaba rotundamente a aceptar que eso fuera cierto. Tuvimos discusiones, y él tuvo 14 hijos, de los cuales la mayor era mi madre, Yeah. luego venían 12 varones y la menor era mujer, mi tía. ¿Ya? Entonces, como, él no tenía por qué pensar, pero él, por esas dos mujeres, simplemente decía, no, aquí no, la Elena fue la que fabricó estos chiquillos, ella es la que... En fin, bueno. Pero es increíble porque la ciencia va marcando todo, o sea, es como el conocimiento, y este conocimiento nuevo irrumpe, pero la cultura está ahí, y es difícil entrar con conocimiento nuevo cuando hay una cultura tan cerrada. Arraigada, además, ¿no? Como que... Oye, y en ese sentido, ¿creen ustedes que la relación entre educación, ciencia y niñez es igual en todos los lugares de Chile? Yo me imagino que obviamente no. ¿Y cómo creen, cómo ven eso? La situación en particular dentro de la diferencia entre regiones, ¿no? Santiago, ¿creen ustedes que hay alguna diferencia? ¿Cómo podemos avanzar en ese sentido? Yo me imagino que Adriana algo conoce sobre ese tema. Sí, la Sobre verdad es que la educación y descentralización, ¿cierto? La verdad es que si tú te das cuenta, hay diferencia, hay mucha diferencia. Quienes ostentan ciertos cargos de poder, la mayoría de las veces son santiaguinos que han estudiado en una universidad, que son todos compañeros de curso. Para quienes venimos de regiones, esa es una realidad muy distinta. Puedes tener las capacidades, puedes haber estudiado en teoría en un buen colegio, sin embargo, hay una cultura que no te permite entrar a ciertos círculos. Sin duda, por ejemplo, en el distrito 16, que es un distrito muy grande, es un distrito que tiene una alta ruralidad, ¿ya? Hay 20 comunas, son 20 comunas, donde lo bueno es que hay mar. Navidad, Pichilemu, Paredones, así que sí, hay mar. Eso es muy bueno. Bien. Sí, eso va a ser, pero muy bueno estos 2 meses poder ir al mar a ver a gente y también a reencontrarme con el mar. Sí, es muy complejo. Nosotros sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, incluso en pandemia vemos brechas tecnológicas. Hay brechas tecnológicas entre personas más jóvenes o personas más adultas, ¿cierto? Con respecto al manejo de las mismas plataformas. Mi papá no saben usar esta plataforma, por ejemplo. Ellos se comunican con WhatsApp solamente, ¿ya? Es como la máxima tecnología que ellos utilizan. Y eso pasa con los adultos mayores. Cuando hablamos a nivel de niñez, ¿cierto? Lo que pasa en distritos como el 16, que son tan amplios, con una alta ruralidad, es que tampoco hay una buena conexión de Internet. Por lo tanto, es muy difícil incluso pensar en que las clases online, ¿cierto?, se puedan hacer de la forma en que alguien de ciudad la piensa, ¿ya? Muchas veces es la radio la que llega con mucho mayor, digamos, con mayor continuidad, ¿cierto? Sí. De una forma mejor. La televisión, ¿sí? La televisión abierta, la televisión estatal. Sin embargo, claro, los programas educativos, la educación en la misma televisión estatal son prácticamente nulos. Y por otro lado, tienes que la radio tampoco, dependiendo cada radio, son radios pequeñas muchas veces, entonces no hay algo que haya pasado, por ejemplo, por el Ministerio de Educación, que tú digas, sí, está súper bien y está pensado para estos niños y niñas que viven en ruralidad, ¿cierto? Que en pandemia no han tenido acceso a Internet, que en pandemia no han podido, ¿cierto?,
o incluso, por ejemplo, aunque tuvieran acceso a Internet, que es lo que pasa en otros lugares, tampoco hay móviles, equipos pensados en niños o en muchos o en varios niños dentro de una casa. Entonces son situaciones súper complejas que muchas veces desde la ciudad nosotros no las vemos, no las queremos ver, ¿ya? Incluso cuando hablamos de la Constitución y hablamos, sí, de este proceso constituyente, pero no, pueden estar las herramientas online. Sí, efectivamente las herramientas online van a apoyar y van a hacer posible que hagamos algunos cabildos online, pero hay zonas que no llegan. ¿Cómo vamos a llegar a esas personas? Es un desafío mayor. Y en el Distrito 16 eso ocurre. Así que una de las cosas que es realmente un desafío para mí es llegar a esas personas que no tienen la conectividad que habitualmente nosotros tenemos actualmente en ciudad. ¿Cómo se hace una educación en pandemia? Es complejo. Sin duda, lo que tú nos preguntas, Enrique, si ya hay problemas, por ejemplo, ¿cierto? Cuando hablamos de educación sexual, ¿cierto? Imagínate en estos lugares que son rurales, que son mucho más conservadores, donde existen otras, o la cultura machista es mucho más fuerte. El desarrollo para ellas y ellos es mucho más complejo, sin duda. Así que, nada, el desafío es grande, pero ahí vamos a estar tratando de hacer llegar y los niveles de violencia también. Los niveles de violencia son mucho más altos, ¿ya? En estas zonas rurales. Entonces, hay una serie de desafíos que hace que efectivamente que a mí me estimula el poder estar ahí, el poder llegar. Pero también es una responsabilidad grande porque sé a lo que me estoy enfrentando. Y hay un montón de problemas que tienen que ver, muchos de ellos, con esta centralización de todo, ¿ya? No ven el resto. No los ven. Viven en Santiago, sorry que se los diga, pero viven en Santiago y no ven al resto. Y Santiago no es Chile, y Santiago no es Chile. Cuando la pandemia estaba alta en Santiago, estaba todo en pandemia prácticamente, se hablaba mucho. Luego la pandemia, ¿cierto?, sigue muy alta en lugares más al sur, pero como somos menos personas, el efecto numérico es menor, ¿ya? Y uno se siente como, oye, si muchas personas seguían en cuarentena, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con la mirada centralista, y esperamos, ¿cierto?, que en una nueva constitución no solamente se descentralice el poder, y las regiones puedan también, y las regiones y los territorios puedan tomar sus propias decisiones. Aide, o sea, no sé si quisiera... Sí, solo un par de cosas. Creo que cuando hablamos de este tema, claramente lo que se refiere a la Constitución tiene que ver con el modelo de desarrollo, ¿no, Adriana? Estamos hablando de cuál es el modelo de desarrollo que queremos, y entre ello también en esto del reparto del poder, cuál es el rol que le asignamos al Estado, cuáles son las atribuciones, pero sobre todo estaba pensando que cuando uno mira al Estado, no lo quiere, por lo menos a mí me pasa eso, que yo no quiero al Estado como exclusivamente como un contralor, yo quiero al Estado como un espacio del cual se generan políticas de Estado no para todos los chilenos iguales, parejitos, porque no somos ni iguales ni parejitos, sino que políticas de Estado que respondan a las realidades territoriales, etarias, y que se haga cargo de la diversidad que somos los chilenos. Yo puedo vivir hoy en Santiago, pero yo soy algo que marca mucho en la vida, que es ser una niña que viene del puerto de Valparaíso. Y cuando uno es porteño y vive tan al lado de Santiago, además, claramente como que se establece una suerte de pugna, ¿ya?, entre de dónde eres. Pero eso es una disputa identitaria también, que tiene que ver con cómo la urbe, la metrópoli, se come
a la realidad y tú te terminas convirtiendo en el patio trasero o el lugar de vacación del santiaguino, digamos, ¿no? Bueno, yo aprendí también a querer Santiago, pero claramente sé que ahí hay un tema complejo que tiene que ver con cómo se estructura y cuáles son las atribuciones que tienen cada uno de los espacios respecto de su propia autonomía, de su propio financiamiento, de su propia definición de prioridades, ¿no? Y creo que el mundo está lleno de lugares en donde existen, no te digo sistemas federados, pero yo viví apenas 2, 3 años en España y la lógica de las pequeñas unidades, con todas las dificultades que pueda tener, también tiene una, una lógica que es bastante comprensible y que uno piensa que eventualmente pudiera ser de gran utilidad para manejar cómo se organiza el Estado. Pensando, por ejemplo, de que es algo tan complejo, ¿no? Por ejemplo, hay regiones que producen cantidades de recursos, Antofagasta, entre otras, ¿no? Cantidades monumentales de recursos. Y cuántas de esas riquezas o recursos quedan efectivamente para incluso pensar algún día potencialmente en hacer una investigación científica respecto de cuáles son los recursos y posibilidades que tiene esa área territorial y cuáles son entonces los planes y programas que va a crear tanto el Ministerio de Educación como la academia en un nivel superior, para efectos de formar no solo niños con diversidad de intereses, idealmente científicos, tecnológicos, pero también pueden ser otros muy diversos. Eso está trastocado y al final, para tú poder estar hoy, más que nunca antes, para poder estar en una universidad que tenga algún valor, algún peso, el documento que vas a obtener al final, tienes que venir a estudiar a Santiago, ¿o no? Sí, sí. Tienes que venir a estudiar a Santiago. Y muchas veces llegas convertida en una niña de pecho, que eres una chiquilla recién salida de enseñanza media. Muchas veces pasa, por ejemplo, cuando yo decidí que finalmente quería hacer estudios superiores, cuando logré convencer a todos que yo quería hacer estudios superiores. En historia, además. No, en sociología. En sociología, obvio, ya. La generación de los 70, pues yo quería estudiar sociología, ¿ya? ¿Dónde podía estudiar sociología? En Santiago. ¿Qué me dijo el papá? ¿Qué se cree? ¿Con esa manga de hippie? ¿Marihuanero? ¿Santiaguino? O sea, no, señorita, búsquese una carrera aquí. Ya aquí hay universidad. Búsquese una carrera aquí y de lo contrario nada. Se dedica a hacer lo que tiene que hacer una niñita. Y así es simple. O sea, por ser niña, no podía ir a estudiar sociología a Santiago porque ahí estaban los tipos, los malos, los marihuaneros, los izquierdistas, obviamente, a los cuales yo encontraba profundamente atractivos, mi padre no. Pero todos esos sesgos están presentes y en el hoy está el sesgo no solo de las conductas atávicas, los arraigos, sino que también está el sesgo del lucro, de las lucas, de cuánto podéis pagar, de cuánto... como te decían a ti, bueno, pero es que ¿y este gasto cómo se va a justificar? Entonces al final tienes que hacer... y eso para una niña es doblemente complejo de lograr, para una mujer también, precisamente por esto del control parental que hay respecto de lo que haces con tu vida, ¿no? Oye, yo me acordé que cuando quise entrar a la universidad me dijeron, en ese tiempo estábamos viviendo en Osorno, y me dijeron, máximo Temuco. Así que yo terminé estudiando en Valdivia, ¿ya? Pero el máximo Temuco me hiciste acordar recién de... Claro, sí. Y entre tú y yo hay una distancia generacional importante. Sin embargo, ese tipo de conductas es tan... Sí.
Ahí, Y de hecho, me hiciste recordar otra anécdota. Mi mamá es de Puerto Natales, mi papá de Osorno. Y cuando ellos se querían casar, la familia materna le decía a mi mamá que no se casara con mi papá porque él era del norte y la gente del norte era mala. Entonces todo es muy relativo de dónde vivimos, de dónde estamos. Pero eso, lo siento, me acordé recién. Tal cual. Alguna vez yo estaba trabajando con organizaciones populares en tiempo de dictadura, si no me equivoco, en algún lugar cercano a Talcahuano, o Alpencillo. Y estábamos conversando y uno no daba muchos antecedentes de dónde uno vivía, qué es lo que hacía, porque en ese tiempo uno no decía y no quería escuchar, no, prefería no saber. Y eso estábamos haciendo un trabajo para un organismo de investigación en educación muy prestigioso. Pero, sin embargo, igual uno era muy prudente. Hasta que llegó un momento en que, ya, pues señorita, ¿de dónde usted? ¿De dónde usted? Dije, no, yo soy así como entre Santiago y Valparaíso. ¿Ah? Dijeron, ¿viste que te dije que era del norte? Pero ¿cómo voy a ser del norte? Del norte es la gente de Antofagasta, de Iquique, de Arica. Ellos son del norte. No, 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 no. Todo lo de aquí para allá es norte para nosotros. El norte. Lo relativo de la ubicación temporoespacial también. ¿Ah? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿En qué época y en qué lugar? Sí. Es así. Oye, yo tengo una pregunta para la Adriana. Es que, porque a mí me da la sensación de que en el último rato especialmente se ha avanzado harto, especialmente en lo que es la legitimidad social y la conciencia social con respecto a los problemas de género y las brechas de género que existen, y la necesidad de avanzar también obviamente en el ámbito del feminismo. Y en particular dentro del campo de la ciencia y la investigación, creería que uno de los referentes ha sido la red de investigadoras, y de la cual, como decíamos antes, Adriana ha sido presidenta. Entonces, yo Mira, quería preguntarle un poquito si nos podías contar cómo llegaste a ser presidenta y cómo ha sido tu experiencia en ese espacio. Bueno, la otra que explique eso que tú dijiste, de que ella estaba suspendida. Porque suspendida, ¿por qué? Ah, yo no sé, yo no sé, yo me lo... no, a ver, voy a explicar todo. Mira, la claro, Asociación Red de Investigadoras nace en la región de O'Higgins. De hecho, en un encuentro Mujer y Ciencia que hacemos en San Fernando. Y en ese encuentro ya veníamos conversando con un grupo de compañeras y que nos encontrábamos y todas estamos en situación precaria laboralmente, ¿ya? Todos estábamos así como, no estoy por proyecto, o no tengo trabajo, estoy buscando. En ese tiempo no estaba la universidad estatal aquí en O'Higgins, por lo tanto, era poca, por lo general la gente que se dedica a la ciencia, como, o que ya tienes un doctorado, piensas realizar tu carrera en la academia. No hay muchos espacios aquí en Chile donde tú puedas desarrollarte. Y aquí no había, entonces los espacios eran menos. Entonces nosotros siempre conversamos de esto y que principalmente estaba afectando, nosotros nos veíamos, ¿cierto? Pensamos, oye, si igual estudiamos, pero éramos un grupo de mujeres que no teníamos trabajo, no estábamos trabajando. Estábamos trabajando por proyectos en forma precaria. Y en este encuentro Mujer y Ciencia que hace Explorar a O'Higgins, está en ese tiempo la Seremi de la mujer, que se llama Pamela Zamorano, hasta el día de hoy, ¿cierto? La recuerdo. Y al final de la presentación, donde hablamos de discriminación, de brechas, de estereotipos, nos dice, ¿saben qué? Ustedes deberían juntarse, ustedes deberían reunirse y trabajar en un grupo. Todo lo que nosotros vemos de brecha, de violencia de género, se replica en distintos grupos de la sociedad. Por lo tanto, dentro de su grupo de académicas, de investigadoras, esto también está pasando. Esto también está pasando y nadie lo está viendo. Y nosotras, como somos cuadraditas, nos pusimos a pensar y dijimos, ya, pues hagámoslo. Y lo primero que prácticamente, bueno, generamos también un encuentro Mujer y Ciencia, pero a la vez empezamos a ver cómo legalizarnos, cómo formarnos legalmente. Finalmente, el año 2016, a mediados del 2016, ya estábamos formadas legalmente.
Y en esa época yo partí como vicepresidenta, en 2016. En 2018 yo asumo como presidenta, ¿ya? Y el 2018 fue un año particularmente movido para el tema de educación, de ciencia, ¿cierto? El Me Too, el acoso sexual en las universidades, el Mayo Feminista. Y de hecho nosotros a fines del año 2015 empezamos a recibir denuncias de acoso. Y el primer caso que nosotros recibimos era la Universidad Austral de Chile, un profesor titular de bioquímica acusado de acoso sexual. Y como nosotros sabíamos, o varios de nosotros conocíamos quién era, y conocíamos ya que el año 2004 él había tenido un intento de violación a una compañera. Por lo tanto, nosotros lo que veíamos era que habían 14 años donde él era titular, es titular, de hecho, actualmente, sigue siendo titular de la universidad. Tenía buenos proyectos, por lo tanto le daban el overhead de la universidad, es cierto, el 10%. Pero él tenía una conducta que al menos hacía pensar que no había cambiado, que era reiterativa en el tiempo. Entonces, hacía 14 años que estudiantes, y no solo estudiantes, sino que otras mujeres dentro de la universidad, como académicas y también funcionarias, probablemente también estaban sufriendo o habían sufrido un trato similar. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer fue empezar a recabar antecedentes. En este caso, y empezaron a llegar denuncias. También por la cercanía, ¿cierto?, que tenía en mi caso era mi ex universidad. Por lo tanto, para mí no era tan difícil hacer contactos y empezar a averiguar. Empezaron a llegar denuncias y nos dimos cuenta que eran muchas. Y esto era un caso. Y fue el caso con el que parte del Mayo Feminista, que fue la Universidad Austral. Entonces nosotros nos damos cuenta y ya en diciembre, enero, febrero, nosotros empezamos a trabajar en un proyecto de ley que previniera y sancionara el acoso sexual. Nosotros pusimos en contextos educativos, pero claro, después se fue viendo y se acotó a educación superior. Venía el cambio de mando, y con ese cambio de mando cambiaba también el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces esperamos a que eso ocurriera, y eso ocurrió en marzo. Y en marzo empezamos, ¿cómo se llama?, a contactar a distintos senadores primero. Después nos dimos cuenta que teníamos más llegada con las senadoras, ¿ya? Casualmente. No con los senadores. Algunos sí después, pero en ese momento nos dimos cuenta que en realidad, y nos fuimos apoyando en senadoras para finalmente, ¿cierto?, a mediados de mayo ya presentar un proyecto que preveniera y sancionara el acoso sexual en educación superior. Ese proyecto es emblemático para la asociación, porque lo trabajamos y lo colaboramos con un grupo de senadoras. Lo tratamos de hacer muy, muy transversal, pensando en el bien común, ¿ya?, más allá de las posturas políticas que uno tenga. Y finalmente ese proyecto fue aprobado por el Senado, que es como el primer trámite, ¿cierto? Después pasó a la Cámara de Diputados, se aprobó, se le hicieron modificaciones y ahora volvió al Senado, a la Comisión de Educación de la Cámara del Senado, porque como se hicieron modificaciones, tienen que volver a verlos en lo que se denomina como el tercer trámite. Así que esperemos que este año pueda finalmente salir luz verde y finalmente tener todas y todos este proyecto de ley, porque actualmente el paraguas estaba vacío para un grupo importante que eran estudiantes, porque no tienen contrato legal, ¿ya? Incluso estudiantes de primaria o de secundaria, de media, que son mayores de edad, pero no, digamos, los menores de edad sí tienen cierto paraguas, pero cuando eres mayor de edad no tenías paraguas con respecto al acoso sexual. Y estudiantes de doctorado o de magíster tampoco, porque son estudiantes. Cuando estás haciendo el postdoctorado no tienes contrato, por lo tanto sigue siendo es una figura muy extraña la que existe en ciencia, donde no eres trabajadora, tampoco eres estudiante, tienes un convenio con ANIT, que es la agencia pagadora que es la ciencia en Chile,
Por lo tanto, tampoco tenías un paraguas, no tienes un paraguas. Y hasta ahora, ¿cierto? Ese paraguas no existe. Así que ahí la importancia que este proyecto de ley salga. Y es lamentable, ¿cierto? Y una de las cosas que siempre se dice es que estos temas de acoso al final, ¿cierto? Se empieza a legislar como por pedacitos, cuando debiese ser algo ya, ¿cierto?, considerado para todos los entornos y para todos los casos, y no estar legislando caso a caso. Y de ahí la importancia, por ejemplo, del proyecto de ley contra la violencia integral de las mujeres, contra la violencia hacia las mujeres, que ha tenido un montón de obstáculos, básicamente cuando se les ponen muchas indicaciones, y eso retrasa sin duda el proyecto. Bueno, gracias a esta legislación, ¿cierto? Y a que nosotros nos involucramos en este caso, en el primero, principalmente. Luego nos dimos cuenta que era mucha la información y era mucha la cantidad de denuncias. Tú no lo puedes llevar. Nosotros no tenemos muchos abogados. En ese tiempo teníamos a uno, ahora tenemos 2. Pero no lo puedes llevar. Entonces ahí nosotros nos empezamos a meter hacia la política pública. Una política que abarcara, que fuera hacia el bien común. Y tuve además me pusieron mi primer recurso de protección. Ese mismo profesor puso un recurso de protección en mi contra, para que yo dejara de hacer cosas o de publicar en Facebook, y que la Asociación Red de Investigadoras parara de hacer presión mediática para este caso. Finalmente, como yo nunca lo nombré, porque yo siempre ponía o desde la red o desde los míos personales, mis redes sociales, siempre ponía el profesor de Valdivia, titular de la Universidad Austral, que el año 2004 fue acusado nuevamente, pero nunca lo nombré. Por lo tanto, no tuve mayor, pero sí hubieron, lamentablemente, estudiantes que tuvieron que borrar las publicaciones y no pueden nunca más, digamos, referirse al caso. Este profesor fue sancionado, como los curas, ¿cierto? Se le sacó de la Isla Teja, se le puso en otro lugar, y ahora ya, antes de pandemia, ya pudo volver a pudo volver a la Isla Teja, ya cumplió su castigo. ¿Expiación o qué? Su retiro forzado. Su retiro forzado, y ya puede volver a hacer clase y volver a tener estudiantes de pre y posgrado. ¿Qué te parece? Yo, con respecto a lo que comenta Adriana, creo que hay un concepto que es súper importante, que es la idea de la prevención. Porque precisamente uno de los desafíos es no tener que actuar después de que el daño está hecho, sino intentar prevenir que ese daño ocurra. Ahora, para poder lograr eso, primero tú tienes que reparar el daño sucedido, ¿no? Y en ese sentido, tal vez una pregunta, reconociendo que si es que un 50% de la población queda fuera de los espacios de la educación, la ciencia, obviamente que la humanidad en su conjunto y el país en particular pierde muchísimo. Sí. ¿Cómo crees tú, Aide, que el concepto de la prevención y en particular, en este caso, prevenir la existencia de estas brechas de género, o más bien reparar el daño causado y cómo prevenimos para adelante? ¿Cómo ves tú ese asunto? Lo veo súper lejos, en realidad, para ser súper sincera. O sea, yo vengo de una experiencia de décadas luchando por algo tan elemental como es la obligación que tienen los estados de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Toda mi vida he pasado en eso, tengo casi 70 años. Todo esto empezó cuando tenía menos de 20. Y creo que hay una cantidad de ripios en el camino, lo cual no significa que no sea una materia en la cual uno deba empeñarse, ni dejar de tener presente de que puede ser un horizonte hacia el cual moverse, ¿ya? Pero me preocupa sobre todo... por ejemplo, yo creo que también en el ámbito científico uno ve que puede que esté consagrado incluso en la norma internacional del derecho al goce de los resultados de la investigación científica. Están garantizadas una cantidad de cosas que tienen que ver con el uso de la tecnología,
siempre y cuando respeten el marco general que es de los derechos humanos. En la práctica, baste con decir lo que nosotros hemos visto respecto del agua que denominaste tú, Adriana, y que te agradezco en el alma, que hayas puesto en un mismo plano el agua, ¿ya? El uso y abuso del mar y la expoliación del agua en otros usos que no sean y todas sobre la base de una lógica del uso de tecnologías modernas, etcétera, etcétera. La misma, ¿cómo se llama este sistema de extractivismo, ¿no? No, pero el sistema de perforaciones que está generando una cantidad de problemas gravísimos en los derechos humanos, el fracking, en la capacidad, en la calidad de vida de las comunidades, ¿ya? Tú misma que trabajas con plantas, bueno, me imagino que tienes súper claro el tema, lo que pasa con las semillas, ¿no? Yo años atrás dirigí un proyecto de investigación sobre la temporalidad en el empleo agrícola, precisamente en el Valle del Cachapoal. Era cuando recién se instalaba la mega industria de exportación. Y ya era previsible lo que iba a pasar. Y en ese mismo instante se estaba además forzando a las personas a usar semillas que ya estaban alteradas, ¿ya? Entonces, hay un tema que tiene que ver con el modelo de desarrollo, que tiene todo que ver con eso, que afecta e infecta a la sociedad en su conjunto, que afecta e infecta incluso a la actividad científica, académica y de toda índole, y a eso agrégale que están todos los marcos floppies alrededor, porque si no hay una autoridad que tenga voluntad de sanción respecto a las conductas irregulares, si no hay un Estado que ponga, si no hay una autoridad del punto de vista judicial, o sea, los poderes del Estado no operan y al final de cuentas es como que la sociedad se tuviera que cuidar a sí misma y se tuviera que autorregular porque al final no queda de otra. La autorregulación llega incluso a los casos en los cuales al final terminas cobrando por mano propia. Entonces, ese tema yo creo que es un tema que es súper complejo para mí, por ejemplo, Enrique me hace esta pregunta y yo digo, pero si toda mi experiencia de todos estos años me demuestra que está todo estructurado, está todo armado para que esto siga funcionando así. ¿Por qué? Porque significa pingües ganancias para un porcentaje así de la población mundial y el sometimiento, el control y la absoluta pérdida de autonomía y capacidad de actuar como ciudadano, como persona, de tomar decisiones, de participar en esa toma de decisiones, porque obviamente la gente organizada, la gente que piensa, la gente que propone, es gente peligrosa para un modelo en el cual está todo estructurado para que la expoliación sea el horizonte, en todos los sentidos. Cuando digo expoliación, lo digo también en el sentido de sacarle la mugre, que me ha tocado estar muy cerca de personas haciendo estudios. En mi vida el foco académico tuvo que ser abandonado prontamente porque si yo volvía a aparecer en la universidad me estaban buscando viva o muerta, ¿ya? Pero siempre ha sido un tema de interés y siempre he estado vinculada de alguna manera a actividades que tienen que ver con lo académico o lo paraacadémico, ¿ya? Pero veo también, y con gran dolor, como a personas que yo conozco como personas brillantes, una capacidad extraordinaria, por un lado, o se tienen que ir de Chile, o dos, aquí y en otros lugares del mundo, como estudiantes de posgrado, son abusados absolutamente por personas que se apropian de sus conocimientos, de sus esfuerzos, de sus trabajos, de sus tesis, etcétera, etcétera. Entonces,
de verdad, Enrique, la receta de cómo salir de esto, yo todavía no la tengo. Lo que sí tengo claro es que uno da un paso gigantesco cuando ya, y esto me imagino que nuestra amiga científica lo tiene más claro que nadie, cuando uno ya define el problema, cuando uno ya tiene claro cuál es el problema y dónde están aquellos puntos que son los anclajes por los cuales se sostiene ese problema. Entonces, ahí uno puede empezar a desarrollar no solo metodologías, sino que estrategias para poder desmontar ese problema, ¿no? Pero claramente es multifactorial, claramente es un tema que debería poder conversar con este marco general de respeto hacia los derechos humanos, pero que creo que todavía para ti, Adriana, que eres una científica dirigente, va a ser un largo esfuerzo en la vida aún, digamos. Yo creo que hay un largo camino y me alegro mucho, además, y espero que te vaya muy bien, que te elijan, porque creo que hace mucha falta que científicos, científicos académicos, tipos que piensan el país, que piensan, que sueñan también, académicos, científicos, artistas, que sean parte de esta construcción de este nuevo marco regulatorio que llamamos Carta Magna, ¿no? O nueva Constitución. Sí. Yo creo que efectivamente cuando hablamos de conocimientos es como conocimiento, ¿cierto? Una de las cosas que siempre hablamos es cómo hacer que estos conocimientos, ¿cierto? Que pueden ser en la parte más estructurada que es la academia, pero también sin duda hay una gran cantidad de conocimiento ancestral, conocimiento cultural que se ha generado por generaciones y que no... Hay mucha gente que nunca ha pasado por la universidad y tiene muchísimas cosas y muchísimo conocimiento que entregar. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto? Eso era uno de los puntos que quería poner. Y lo otro es, claro, el modelo de desarrollo tiene que cambiar. Si el modelo de desarrollo ya no da para más, se agotó. Cuando hay una crisis social, te estás diciendo que el modelo ya no da para más. Y este modelo debe virar hacia que sea sustentable con el medio ambiente, porque lo hemos... finalmente lo hemos casi eliminado. Estamos en una crisis ambiental. En nuestro distrito, por ejemplo, no sé, hace muy poco se ratificó por la Corte Suprema que eran ilegales los planes de tala de bosque nativo para cambiar el uso del suelo hacia uso agrícola, y lo que estaban plantando, ¿cierto?, las laderas de algunas zonas de, por ejemplo, Las Cabras o Lolol, eran paltos. Y eso, con la sequía, con el tema del agua que conversábamos, en una zona que es inminentemente agrícola, por lo menos en el distrito 16, mucho más que el 15, donde tú podrías decir que es más minería por el teniente, es preocupante. Es preocupante porque hay zonas en el secano costero que reciben agua con camiones aljibe. Claro. Entonces, ahí es muy importante que se considere efectivamente el agua como un derecho humano, así como... Porque ¿cierto? Podemos conversar, este es un derecho humano, el agua es un derecho humano, la vivienda es un derecho humano, la ciencia es un derecho humano. Pero ¿por qué no lo consideramos como tal en nuestro país? ¿Por qué siempre hay resquicios legales que finalmente terminan de alguna forma beneficiando al mercado, beneficiando solo a los empresarios y no a la gente común que quiere consumir agua, no para producir necesariamente, sino para vivir? Es muy, muy... complejo, preocupante. A mí me preocupa sí, pues. esta Somos situación. Somos dos. De verdad es como, bueno, tres me imagino. Que sí. Sí, a Enrique tampoco le es indiferente esto, ¿no? Que un tema. Y bueno, y lo bueno es que ha quedado demostrado que somos muchos, pues. Somos muchos que queremos que se acabe todo esto, ¿no? Que se acabe y poder construir una cosa diferente en la cual obviamente el respeto por el entorno, en el cual este antropocentrismo cavernario en el cual nos hemos metido más encima que no es ni para nosotros, es para un puñado de personas que
que se llevan para la casa la pelota, ¿te fijas? Y las lucas y todo, y mientras tanto los demás ahí tomando palco y viviendo apurados y desesperados. Entonces, esto está mal, hay que cambiarlo, hay que proteger nuestras riquezas y propender además a expandirlas y a redistribuirlas de manera diferente, ¿no? Eso. Ahora, otra preocupación mía es que, y tal y como comencé la respuesta anterior, digamos, o sea, la que estamos, perdón, es que me he pasado la vida entera tratando de hacer que se cumpla por parte del Estado de Chile compromisos que están suscritos y que son compromisos que supuestamente obligan a los estados. Y me preocupa desde esa perspectiva cómo uno puede hacer un proceso magnífico de elaboración de la Constitución. Ponte que no llegáramos tan fraccionados a la Constitución y que fuéramos capaces de generar una cantidad de consensos que nos permitieran avanzar sustancialmente en la modificación en el cambio del modelo, en establecer condiciones de dignidad y de libertad para todas las personas habitantes del territorio, para todos nuestros pueblos, en fin. Ponte que hiciéramos eso. Luego, lo que suele suceder con estas grandes enunciados, estas tablas de la ley, por decirlo de una manera, termina muchas veces convirtiéndose en letra muerta, como ha pasado con los convenios de derechos humanos que ha suscrito este Estado y todo un montón de estados, ¿no? Que en la práctica, tú por más que invoques la obligación del Estado de cumplirlo, se hacen los locos y no lo cumplen. Entonces, creo que ahí hay la necesaria amarrada respecto de, a continuación, legislar de manera apropiada para efecto de que esos enunciados que quedan en la Carta Magna tengan la capacidad de desgranarse positiva y activamente en el ejercicio de esos derechos que queden consagrados en la Constitución. Ahí creo que hay otra pega que seguramente va a haber que tratar de garantizar, porque yo entiendo que ningún constituyente puede andárselas dando de candidato a diputado o nada después de terminar su tarea, ¿ya? Entonces, bueno, pues va a haber que tratar porque el constituyente concluye su tarea con la elaboración de pero hay a haber que asegurar que efectivamente existan quienes hagan la respectiva bajada de esos contenidos a la... Por eso yo creo que es súper importante la conformación y que en alguna medida me parece que replica un poquito elementos que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Cualquier persona de investigación, cualquier persona que conozca sobre investigación, sobre ciencia, sabe perfectamente que un problema complejo no lo puede abordar una o dos personas, tienen que abordarse mediante equipos, y esos equipos tienen múltiples tareas que tienen que estar súper, podríamos decir, bien coordinados para poder trabajar en las múltiples dimensiones que tiene un problema súper complejo. Y en este caso, la pregunta por cómo podemos salir de la situación en la que estamos, de la crisis en la que estamos, para poder construir un Chile nuevo, yo creo que es la pregunta más compleja a la cual nos vamos a poder enfrentar. Y en ese sentido, la capacidad de poder, podríamos decir, estar bien coordinado entre los distintos niveles en los cuales se desarrolla la política, que no solamente se cierra en la política formal, sino que también tiene todo que ver con la sociedad, tiene todo que ver con las maneras en que la sociedad se organiza, se relaciona con la institucionalidad. Yo creo que ahí hay una dimensión súper importante que, por lo menos en mi caso, me siento muy orgulloso y alegre de poder ser un grano de arena dentro de ese trabajo, ¿no? Una herramienta dentro de todo ese espacio. Sí. Sí, pero yo solo quería recordar una cosa. Llevamos 1 hora 9 minutos. Nos emocionamos. ¿Tenemos algún comentario? No, mira, sí es algo que se me quedó en el tintero, que tiene que ver porque cuando uno habla del modelo de desarrollo, hay palabras que por tanto decirlas al final pierden su efecto, ¿no?
pero al final de cuentas, para usar una expresión ya como más científica, pero que aplica, al sistema le sirve que actuemos como átomos, que ande cada uno disperso por distintos lados y que en lo posible además choque entre los átomos de manera de que se genere la energía que el sistema necesita, ¿ya? Que tiene que ver con la energía del individualismo, el que compite con el otro, el que destruye al otro para poder prevalecer, etcétera, etcétera. La colaboración, la organización, el trabajo en equipo, como lo que ha señalado recién Enrique, tiene todo que ver con torcerle la nariz a este modelito también. Sí, yo creo que hay una gran resistencia. Tiene que ver, la otra vez lo hablábamos por WhatsApp, tiene que ver con intentar pasar de muchos átomos a intentar ser una molécula, a que ojalá parte de esos átomos se conformen nuevamente y sean una molécula, ¿no? No sé, Adriana, si quisiera comentar un poquito sobre eso. Yo creo que tú sabes mucho más de... Me gusta esta discusión así como medio de física, pero sí, absolutamente. Se nos ha enseñado a pensar desde lo individual, ¿cierto? Tú estudias en la universidad para saber más, no estudias para aportar al colectivo. De ahí a que sean tan importantes estos proyectos colectivos, o sea, sí, bueno, tener compañeras y compañeros de lucha que vayan todos apuntando hacia la misma dirección, que hagan una aposta, porque muchas veces hay situaciones en la vida que impiden, ¿cierto? Y tampoco vas a estar toda la vida, pero que haya una aposta, ¿cierto? Que los dirigentes se vayan cambiando, que puedas estar apoyando un poco más visible o menos visible, pero estar ahí. Es importante, yo creo que es sumamente importante ser moléculas y dejar de ser átomos, haciendo la comparación. Muy bien. Vamos a hacer la revolución molecular. Pero es que las maneras, o sea, como podríamos decir, las metáforas o el lenguaje científico ha sido súper útil para poder explicarse muchas de las cosas, sí, muchos de los fenómenos sociales también. Cuando uno dice la energía del sistema, eso también es una metáfora que hace referencia a investigación, podríamos decir, mucho más vinculada al ámbito de la física. Entonces, la misma metáfora que usaba la Adriana al principio, ¿no? La idea de la cadena de ADN como un diccionario. Sí. Entonces, creo que en ese marco es súper valioso y súper interesante como reflexionar incluso, ¿no? De qué manera usamos ese lenguaje y de qué manera la ciencia permea de una forma infinitamente mayor a la que uno siquiera puede a veces reconocer o darse cuenta. Sí. O sea, este año en pandemia, todos los términos que uno escucha en la radio, en la televisión, con tu familia. Yo nunca pensé que mis papás iban a hablar de PCR, que es algo que yo hago. Entonces, pero me parece fantástico, me parece muy bien. Entonces, muy bien. Sí, la ciencia permea, la ciencia es bastante transversal. Lo que pasa es que muchas veces no hemos acostumbrado, hemos nacido con ella y no la vemos. Ya es como que ya la tenemos tanto que no la vemos. Nos vemos el computador, nos vemos, no sé, la luz. El refrigerador, el microondas, etcétera. Sí, mi esposa me comentaba que mi hijo vio una máquina de escribir y quedó loco, así como que no podía concebir el mundo sin computadores, como que, entonces, efectivamente, como esa transformación es súper interesante. Oye, yo creo que, no sé si es que les parece dar algunas ideas para poder ir cerrando, para poder ir concluyendo esta linda conversación en conmemoración de una efeméride todavía más hermosa, yo creo. No sé si, Aide, no sé si te gustaría ir dando algunas ideas para poder ir sintetizando, concluyendo. No, sí, ya dije las ideas que quería decir. El tema de los átomos me importaba súper harto, el que hayamos avanzado, pensar de que podemos construir moléculas, me parece maravilloso. El que tengamos claro que la sumatoria de energía es la que rompe la cadena de la esclavitud, el modelo que es de libre mercado que nos tiene esclavizados y amarrados, inmovilizados. Yo creo que está bien ahí el tema de que me preocupa el cómo caminan la ciencia y los derechos humanos en forma armónica.
Esas son cosas que cuando te veía, Adriana, sin conocerte, que esta es la primera vez que conversamos las dos, te veía y te seguía en algunas de las cosas que aparecen en internet tuya. Dice, qué gana de decirle estas cosas, qué gana de hablar. Bueno, pues ahora ya he tenido la oportunidad, me parece maravilloso. Y bueno, tal y como también te dije, me parece súper interesante esta mezcla de mujer científica, primera generación de su familia y además dirigente, ¿ya? Esto, o sea, que valora el paso del átomo a la molécula. Si nos dicen aquí tejidos, órganos, lo dice Juan Andrés Mena, Eso, nos dice que vamos complejicemos aún más. Bueno, eso que hace mucho tiempo, ya décadas, que llamamos el tejido social, ¿no? Que es exactamente lo que se destruyó para efectos de hacer a río revuelto, agarrar lo que se pille. ¿Eh? Sí. Entonces yo creo que yo me siento muy satisfecha, muy contenta de haber podido materializar esta invitación, haber tenido la oportunidad de conocerte y bueno, y obviamente de desearte que te vaya estupendamente en tu candidatura y bueno, y en las iniciativas que emprendas, ¿no? Nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí fue muy grata la conversación, se me hizo muy, muy rápido, pasó muy rápido el tiempo. Además, cuando yo estoy nerviosa, por lo general, mis ideas no son tan claras. Pero ya una vez que me suelto, y hoy día fue una de esas oportunidades, puedo hablar sin ningún tapujo y eso me gusta a mí muchísimo. Recordar, cierto, que cuando se instaura la ciencia como un derecho humano, se hace tras 2 guerras mundiales, ¿ya? Y tras la bomba atómica. Sí. Entonces, tú te das cuenta que efectivamente la ciencia es una herramienta para avanzar. Pero ojo, que también puede destruir. Claro. Así que ahí la responsabilidad de quienes tomamos o quienes trabajamos en ciencia, sí. Porque sin duda podemos hacer la reflexión, o sea, se dice que es un derecho humano, ¿cierto? Se determina como un derecho humano en 1948, 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es importante considerar esos aspectos también y yo creo que va a ser fundamental cómo lleguemos a este evento que es la Convención Constitucional, que es un evento con el cual no parte ni termina el proceso constituyente. Creo que es importante hacer un llamado a que sigamos ahí, que independiente de quienes lleguen, ¿ya? Ojalá llegue Haidé, ojalá llegue yo, pero si no llegamos, no soltar el proceso, no dejarlo ir, no dejarlo, porque es una oportunidad única que se peleó y que se luchó en las calles, donde hay mucha gente, muchas personas, muchos jóvenes, porque recordemos que fueron los estudiantes quienes permitieron que hoy día estemos hablando de un proceso constituyente y de cambios que son necesarios para el país. De los cuales probablemente algunos de ellos van a ser también científicos, ¿no? Ojalá. Científicas. Sí. Sería muy, muy interesante contar con ellos, que tengan una conciencia más allá de que solamente en la universidad vayan a aprender algo, sino que también vayan a entregar posteriormente algo a la sociedad. Sí, eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, bueno, también muy agradecido de poder participar, de poder apoyar en la conversación, moderando, haciendo algunas intervenciones. También aprovecho de agradecer muchísimo a todos los comentarios, a todas las personas que nos están viendo. Hay varias personas que se han repetido. Agradezco mucho a Rubén, Viviana, CJ Perry, ahí siempre dando unos comentarios súper interesantes. Tuti Ormazábal, o sea, Tuti Miranda también, muy interesantes comentarios, Juan, Ana, etcétera. Es decir, agradecemos muchísimo esta posibilidad y eso, yo creo que espero que podamos conversar nuevamente. Sí. Adriana, Aide, me alegro mucho también de que se hayan podido conocer y, Yo también. Y eso, pues, deseamos el más feliz día de la niña y la mujer en la ciencia. Eso. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Adiós.